Comenzar a grabar entonces. Em, Sean bienvenidos a esta clase número 8 del curso de Introducción a Relatividad General en este segundo semestre del año 2021. Y hoy día vamos a retomar la discusión donde la habíamos dejado la clase pasada. Vamos a insistir en el principio de equivalencia, porque es muy, muy importante. Entonces, nosotros habíamos visto que la relatividad especial no es lo suficientemente abarcante como para poder incluir una buena teoría de la gravitación. Y las cosas comienzan a progresar cuando Einstein se pone a reflexionar de manera profunda y sistemática acerca de uno de los misterios más grandes de la mecánica clásica, que es por qué siempre la masa inercial, que es una medida de la inercia, de la resistencia al cambio de estado de movimiento, es siempre igual a la masa gravitacional, que es la medida de cómo siente una partícula la gravitación. Son dos conceptos completamente distintos en principio, pero que en mecánica clásica resultan ser siempre iguales, o sea, experimentalmente resultan ser iguales. Uno usa eso en mecánica newtoniana, pero nunca da una explicación al respecto. Es de esas cosas que son hechos experimentales, pero que no tienen explicación en mecánica newtoniana. Entonces, Einstein decide elevar esto a categoría de principio, pero de una manera un poco más fuerte que lo que sucede en la mecánica newtoniana. Entonces la conexión es este experimento sencillo, una bolita que está girando en una trayectoria circular. Y todo aquel que haya visto alguna película medianamente decente de ciencia ficción sabe que una manera de crear gravedad artificial en una nave espacial es haciéndola rotar. ¿Y eso por qué es? Porque imaginemos que esta bolita, que esta pelotita azul sea una esfera. Y aquí adentro tú tienes una persona, un estudiante, como decíamos la última vez. Al dar vuelta esto de aquí, el estudiante acá adentro va a sentir una fuerza centrífuga que es proporcional al radio de la trayectoria circular, a la velocidad angular al cuadrado, pero también es proporcional a la masa inercial. Y de hecho, el sujeto, el estudiante que está aquí dentro de esta bolita, va a sentir una fuerza hacia afuera, es decir, va a sentir que sus pies están pegados aquí, si la fuerza centrífuga es suficientemente grande. Y él lo va a sentir entonces como un campo gravitacional, porque de hecho la fuerza va a ser proporcional a la masa del objeto que esté aquí adentro. Y él, si hiciera experimentos, si él tuviera esta pila, por ejemplo, y la soltara, él va a ver la pila cayendo hacia acá,
en la dirección de la fuerza centrífuga, él va a poder definir la dirección abajo. Para él, abajo va a ser la dirección de la fuerza centrífuga. Y él va a ver las cosas caer y las va a ver caer con aceleración constante, porque la fuerza centrífuga es proporcional a la masa inercial. Y va a ocurrir este mismo cancelamiento que uno hace aquí entre la masa gravitacional y la masa inercial, el mismo cancelamiento va a ocurrir aquí. Entonces, eso ya nos da una pista. Nos da una pista de que un sistema de referencia acelerado, como lo es el estudiante aquí dentro de esta esfera azul, es equivalente, al menos localmente, es equivalente a un observador no acelerado, pero en un campo gravitacional. Eso nos da la primera parte del principio de equivalencia. Pero ahora pensemos en otro experimento, en experimento en que tenemos un pequeño sensor y colocamos al estudiante dentro del ascensor y soltamos el ascensor. Y mientras cae el ascensor con el estudiante adentro, el estudiante no va a sentir la fuerza de gravedad, se va a sentir en ingravidez. Y si él toma ahora la pila y la suelta, la pila no se va a mover con respecto a él. Porque claro, porque los dos están cayendo con la misma aceleración. Entonces, la pila y el estudiante van a estar en reposo relativo y se va a cumplir el principio de inercia, la primera ley de Newton, ¿no? Que si sobre un objeto no actúan fuerzas, va a permanecer en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Y con respecto al estudiante que está cayendo junto con el ascensor, es exactamente eso lo que ocurre. Se cumple el principio de inercia, por lo tanto es un observador inercial. Así es que esta es la otra parte del principio de equivalencia, que un sistema de referencia no acelerado en un campo gravitacional es bueno, vamos a leer la redacción aquí, que está al revés, creo. Un sistema de referencia inercial en caída libre en un campo gravitacional es equivalente localmente a un sistema inercial sin gravedad. El estudiante dentro del ascensor en caída libre no siente la gravedad. Y es un sistema inercial porque vale el principio el principio de inercia. Y por otro lado, un sistema de referencia no acelerado en un campo gravitacional es equivalente a un sistema de referencia sin gravedad, pero acelerado. O sea, en este caso, por ejemplo, tenemos esta bolita que da vuelta aquí y que siente la fuerza centrífuga, el estudiante que está dentro de la esfera. Y a pesar de que esto puede estar en el espacio donde no hay gravedad, el estudiante sí va a sentir una gravedad artificial, entre comillas, aquí. Por lo tanto, este sistema acelerado en un lugar donde no hay gravitación es equivalente a un sistema donde hay gravitación. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios sobre el principio de equivalencia? ¿No? Ok. Entonces, vamos a pasar a considerar las consecuencias del principio de equivalencia. Entonces, para eso vamos de nuevo a considerar un ascensor. Por ejemplo, aquí está el ascensor.
Y en este ascensor yo tengo instalado un emisor de luz, aquí, y un detector de luz. Entonces, yo tomo este ascensor y lo dejo caer. Según el principio de equivalencia, dentro del ascensor, el ascensor en caída libre es un sistema de referencia inercial, es decir, vale las leyes de la relatividad especial. Entonces, si yo lanzo un fotón desde aquí, ese fotón va a viajar en línea recta y va a llegar al otro, al detector, y el detector va a detectar el fotón. Eso visto por el estudiante dentro del ascensor. ¿Ok? Veamos ahora qué observaría un observador fuera del ascensor, un observador que está en tierra firme, digamos, que está en reposo con respecto al planeta. Él decir, pero esto es extraño porque como el ascensor, eh, está cayendo, en el momento que se emitió la luz, el emisor estaba en esta posición y el receptor aquí. Pero en el momento en que la luz llega al receptor, el receptor está acá abajo, porque el ascensor ha caído, ha acelerado hacia abajo. La única manera de que la luz sea captada por el receptor es que la luz también haya caído, también haya seguido una trayectoria curva. Como los dos observadores tienen que observar lo mismo, o sea, si el observador dentro del ascensor ve que la luz llega al receptor, aquí hay una señal física, en el detector se produce una señal física. Los dos observadores tienen que concordar con eso. Entonces, la única forma de que los dos puedan concordar es aceptar que una consecuencia del principio de equivalencia es que la luz también debe ser afectada por la gravedad y tiene que seguir esta trayectoria curva. La luz también cae. Preguntas, comentarios. Profe, yo tengo una pequeña duda con Dime. respecto a esa curvatura de la luz. ¿Eso significaría que si la luz es afectada por la gravedad, significaría como que tiene, entre comillas, masa? Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. De hecho, sabemos que la luz está hecha de fotones y los fotones no tienen masa en reposo, pero la luz tiene energía. Entonces, vamos a tener que ampliar un poco nuestros horizontes conceptuales y vamos a tener que aceptar que la gravitación se acopla no solamente a la masa, sino que a la energía en general. De hecho, esto realmente debería ser natural porque sabemos que la masa es una forma de energía. Entonces, ¿por qué la gravitación debería acoplarse solamente a una forma de energía y no a la energía en general? Y más adelante, cuando construyamos las ecuaciones de Einstein, vamos a ver que en las ecuaciones de Einstein no aparece la masa, sino que aparece un tensor que, que especifica el contenido de energía en el sistema. ¿Respondí?
Sí, sí, sí respondió, pero me Ya, ya, sigue ya, generando inquietud. ya. eh, ok, ok. La respuesta es no, la luz no tiene masa. El punto es que cuando, cuando Newton escribió esto, fue porque la, la forma de energía más concentrada, más densa, si tú quieres, que conocemos es la masa. Por lo tanto, la masa es la forma más intensa de acoplarse a la gravitación. Pero en realidad la gravitación, y eso no tenía cómo saberlo Newton, no se acopla a la masa. No es la masa la que es la fuente de la gravitación, es la energía. Y la luz sí tiene energía. Los fotones sí tienen energía. Por lo tanto, van a ser afectados. Pero por otro lado, pero por otro lado, y aquí esta es la cosa interesante, entonces vamos a ver. Ya, esto merece pizarra, porque corro el riesgo de que mi explicación haya sido más confusa que lo que debería ser. Cuando tú tienes una fuerza, vamos em, a hacer una diferencia. Eh, aquí no sé quién me hizo la pregunta, pero quien me hizo la pregunta es físico o es matemático. Ninguna de las dos, pero Ninguna de las dos, ya. ¿Qué eres entonces? informático. Informático, ya, eso me sirve. Eh, informático. ¿Tienes cierta familiaridad con las ecuaciones de Maxwell? Sí, sí tengo conocimientos físicos, no se preocupe por eso. Ya. Las ecuaciones de Maxwell son muy interesantes. A mí me encanta trabajar con ellas. Y déjame escribirlas. Las ecuaciones de Maxwell son estas de aquí. Las voy a escribir en un orden poco habitual. Mm. Eh, de hecho, nunca me acuerdo si había un 4pi o no ahí, pero en fin, no importa. Y luego vamos a escribir esas son las 4 ecuaciones de Maxwell. Pero como creo que les decía yo en algún momento al comienzo del curso, que esto no basta para, eh, para definir el electromagnetismo. Se necesita una ecuación más para definir completamente el electromagnetismo, que es la ecuación de fuerza, de, la fuerza de Lorentz, que me dice que una carga puntual tiene siempre una fuerza de ese estilo. ¿Ok? Vamos a pensar qué me dicen estas ecuaciones. Estas ecuaciones tienen varios significados. Primero, estas son
relaciones internas entre los campos. Relaciones entre campos. De hecho, yo esta la debía haber escrito de una manera distinta. La debía haber escrito así. Y permiten definir potenciales. Estas dos ecuaciones de aquí son muy importantes porque son ecuaciones que tienen fuentes. Y estas dos ecuaciones me dicen cómo son producidos los campos. Y esta ecuación de aquí me dice cómo se mueven las cargas en un campo. Entonces, de todo esto, lo que me va a interesar a mí, lo que me va a interesar es esto y esto. Estos son, estos dos van a ser mis puntos de interés. Estos dos, esas dos cosas son interesantes. De estas me voy a olvidar un poquito, porque son solamente relaciones internas entre los campos. Pero a mí me interesa saber cómo se producen los campos, cuál es la fuente, cuál es el origen de los campos, y cómo las partículas de prueba se mueven en los campos, que es esto de acá. Entonces, vamos a la gravitación. Gravitación. Para la gravitación necesitamos responder dos preguntas. Uno es, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente? En el caso electromagnético, en el caso electromagnético, las fuentes son las cargas y las corrientes. Esas son las fuentes. Y tenemos que preguntarnos cómo se mueven las partículas de prueba. ¿Cómo se mueve una partícula? Bueno, para la primera pregunta, hay dos respuestas. La respuesta de Newton es que la fuente de la gravitación es la masa. Y la respuesta de Einstein es que la fuente de la gravitación no es la masa, sino que es la energía. Y vamos a ver de manera muy precisa qué vamos a entender por energía como fuente. Pero a estas alturas basta con eso. Ahora, la respuesta a la segunda pregunta es más sutil, porque Newton nos dice algo muy interesante. La
la forma en que se mueven las masas es así. Es la aceleración igual a el campo gravitacional. Y esto no depende de la masa de la partícula de prueba. ¿Ok? Entonces, fíjate que el hecho de que algo caiga en principio, no, su manera de caer no depende de su masa, porque justamente la fuerza gravitacional depende de la masa inercial, es proporcional a la masa inercial. Pero, de todas maneras, en el caso de Newton tenemos una duda porque la fuerza sí depende de las masas. Entonces, en el caso de la luz que no tiene masa, bueno, uno puede decir, pero es que no hay fuerza sobre ella. Lo que va a hacer Einstein es despojarnos de esto, lo va a generalizar, porque ahora la gravitación va a depender de la energía, no de la masa, de la energía en general de la masa. Y lo que sí va a tomar a Einstein, lo que sí va a rescatar a Einstein y va a generalizar es esto de aquí. Esto de aquí. Entonces Einstein nos va a decir que todo, sin importar su masa, se mueve de la misma manera se me acabó en un campo gravitacional. Todo se mueve de la misma manera en un campo gravitacional, independiente de su masa. Todas las cosas caen de la misma manera, incluida la luz. ¿Ok? Y esta es la primera pista, y esto es súper importante, esta es la primera pista de que caer no tiene que ver con el cuerpo que cae. O sea, si yo suelto el lápiz y el lápiz cae, no es porque el lápiz tenga una propiedad que lo haga caer. Y en esto nos separamos definitivamente de Aristóteles. Aristóteles pensaba que las cosas caían porque tenían una tendencia de ir hacia el suelo. De hecho, de ahí viene la palabra gravedad, en oposición a la levedad de las cosas que tienden a ir hacia arriba. Eso según Aristóteles. Newton se libera un poco de eso, pero a medias, porque dice, bueno, pero el lápiz sigue teniendo masa. Einstein dice no.
La propiedad de caer no es una propiedad del cuerpo. Y si no es propiedad del cuerpo, ¿es propiedad de quién? Bueno, ahí va, esta no es una demostración, pero es la primera pista de que caer es una propiedad del espacio-tiempo. Y por lo tanto, la gravedad es una propiedad geométrica. ¿Me doy a entender un poco más? Sí, yo diría que sí. ¿Sí? Aunque igual hay algunas cosas que habrá que pensar un poquito para darle unas cuantas vueltas Por más. supuesto, por supuesto. Esta es una historia en desarrollo, ¿ya? Estamos recién en la primera pista, pero lo que quiero decir es que la luz es desviada no por una propiedad que tenga la luz, es porque la luz no puede hacer otra cosa porque el espacio la está guiando para, para que se mueva de esa manera. Es la geometría del espacio, o al menos esa va a ser la respuesta de Einstein, al menos. Entonces, aquí dicen en el chat, podría decirse que la gravedad no es una fuerza. Entonces, exactamente, desde ese punto de vista, la gravedad no es una fuerza, es una propiedad de la geometría del espacio-tiempo. ¿Eh? Y me dicen que me equivoqué en una... Ah, sí, por supuesto, aquí era una divergencia. Sí, por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Equivocándome en las ecuaciones de Maxwell, qué vergüenza. En fin. En fin. Eh, por supuesto, porque esta es la que es equivalente, es la simétrica a esta ecuación de aquí. Y lo que nos dice es que no hay cargas gravitacionales. Perdón, no hay cargas, no hay cargas magnéticas. No hay cargas magnéticas. Exactamente. Ok. Ya. Bien, entonces sigamos con... De hecho, está muy bien que noten cuando yo me equivoco. Yo me equivoco mucho más de la cuenta. Pero en fin. Así es que ustedes estén atentos para corregirme en cualquier instante. No hay deshonor en eso. ¿Ok? Ya. Entonces la primera pista que nos va a llevar finalmente a una teoría geométrica de la gravitación es que la luz debe ser desviada, la luz también cae, la luz debe ser desviada por la gravitación. Entonces, la conclusión es que el principio de equivalencia implica que la luz debe ser afectada por el campo gravitacional. Y para el observador externo, ya no recorre una trayectoria recta, sino una trayectoria curva. Igual como una bala de cañón que es disparada horizontalmente, finalmente recorre una parábola, una trayectoria curva,
la luz también va a hacer eso. La gravedad debe desviar los rayos de luz. Súper cachilupi. La segunda pista de que la gravedad es una propiedad del espacio, el espacio-tiempo, viene de lo siguiente. Consideremos ahora el mismo ascensor cayendo, pero ahora tenemos un emisor de luz aquí abajo y un detector de luz acá arriba. Y dejamos caer el ascensor. El ascensor con el estudiante aquí adentro, el estudiante adentro es un sistema de referencia inercial, según el principio de equivalencia. Entonces, él ve que esta luz que sale con cierta frecuencia llega arriba y es detectada con la misma frecuencia. La frecuencia de la luz no tiene por qué cambiar. Es un sistema inercial, valen los principios de relatividad especial, todo fácil y bonito. Pero ¿qué ve el observador de afuera? El observador de afuera nota que desde que la luz sale del emisor hasta que llega al receptor, al detector, el ascensor ha estado cayendo y por lo tanto ha estado acelerando en el campo gravitacional. Y el detector se está moviendo con una cierta velocidad v cuando detecta a la luz. Pero si es así, el detector tiene que ver a la luz con una frecuencia distinta debido al efecto Doppler. ¿Se acuerdan del efecto Doppler que vimos hace unas clases atrás? Vamos a ver aquí. ¿Dónde está el efecto Doppler? Aquí está efecto Doppler. Nosotros vimos que si un observador estaba en movimiento con respecto al sistema de referencia donde la fuente estaba en reposo, entonces él ve una frecuencia distinta a la que ve el observador para quien la fuente está en reposo. Y esa es la formulita del efecto Doppler. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Este observador está en movimiento. Profe, ¿Sí? Perdón, es que de todas maneras, por ejemplo, esas formulitas las usamos, las derivamos como con relatividad especial, ¿verdad? ¿Sí? Y como que todavía no hemos conciliado ambas, pues entonces no veo cómo podríamos usar esto acá si dijimos que no era como compatible, entonces. Ya, ok, vamos allá. Dame una oportunidad. No sea. Ah, Ya, entonces tenemos una paradoja porque el observador aquí dentro, donde vale relatividad especial, no ve efecto Doppler, ve la misma frecuencia. Pero para este tipo que está afuera, él dice, pero que tiene que haber efecto Doppler porque el detector se está moviendo. Entonces él debería ver, el observador de afuera debería ver una frecuencia de detección que es distinta a la de emisión y está dado por esa fórmula, aquí el signo más y aquí el signo menos, porque eh, porque el detector se está acercando al rayo de luz.
Y esto lo podemos escribir de una manera distinta. Lo podemos escribir así. Esta es la variación de la frecuencia por el efecto Doppler. Pero, como bien decías tú, este tipo de acá afuera no es creíble porque hay un campo gravitacional. El tipo que es creíble es el que está dentro del ascensor, porque él es un solo observador inercial. Entonces la conclusión obvia, lo que tiene que ocurrir es que la frecuencia no cambie. ¿Cómo reconciliamos las dos opiniones? Bueno, la única manera de reconciliarlas es postulando que la gravedad, porque la única diferencia entre los dos observadores es la presencia de gravedad, la gravedad tiene que hacer un corrimiento, una variación de la frecuencia que compense exactamente el efecto Doppler. Entonces, adicionalmente al efecto Doppler, tiene que haber una variación de la frecuencia debido a la gravedad, pero con el signo contrario. Por lo tanto, la variación total de la frecuencia es 0 y ahí coincidimos con el observador dentro del ascensor. ¿Responde eso a la objeción? No sé si estoy pensando. Sí, esto hay que pensarlo. Ya, pero esto es súper cachilupi. Mira, porque esta variación de la frecuencia debida a la gravedad depende de la velocidad, evidentemente. Esta es la velocidad del detector. ¿Mm? Estamos suponiendo que la luz fue emitida justo en el instante en que el ascensor comenzó a caer. Entonces, la velocidad que llevaba el detector cuando detectó la luz es la aceleración de gravedad por el tiempo que estuvo cayendo el ascensor. Pero ¿cuál es ese tiempo? Bueno, ese tiempo es igual al tiempo que le toma a la luz recorrer o sea, ir del emisor al detector. Y eso es la diferencia de altura partido por la velocidad de la luz. Entonces ahora yo reemplazo esto. Y otra cosa que me doy cuenta es que la aceleración de gravedad por la diferencia de altura es justamente la variación del potencial gravitacional entre el emisor y el detector. Es justamente la variación de potencial gravitacional. Entonces, si yo reemplazo esto aquí y la velocidad acá, me doy cuenta que la variación de frecuencia debido a la gravedad tiene que ser menos la diferencia de potencial gravitacional partido por c al cuadrado. Y esto es lo que está aquí. ¿Ok? Y esto quiere decir que como el detector está arriba, el potencial donde se detecta la luz tiene que ser mayor que el potencial donde estaba el emisor, porque eso es la definición de arriba, ¿no?
Las cosas caen desde mayor potencial a menor potencial. Y eso significa que esto es positivo, por lo tanto, esto es negativo. Y eso quiere decir que la frecuencia de detección es menor que la frecuencia de emisión, solamente en el sentido de la gravedad. La gravedad tiene el efecto de disminuir la frecuencia, en este caso. Y por lo tanto, va a haber un corrimiento al rojo. Va a haber un corrimiento al rojo gravitacional. Hay un argumento que no es del todo correcto, pero es suficientemente bueno para explicar esto de otra manera. Supongan que yo tengo un fotón y el fotón se está moviendo hacia arriba en un campo gravitacional, desde una altura H1 a una altura H2. La energía inicial del fotón tiene que ser HF inicial más permítanme hacerlo de la siguiente, más una cierta energía potencial gravitacional. O energía potencial gravitacional, lo voy a llamar U. Esto es un mal ejemplo porque estoy haciendo esto clásicamente, y clásicamente la masa del fotón es cero. Entonces, pero en fin, hagámoslo semiclásico esto. Mientras que la energía final es HFF más la energía potencial final. Entonces, uno puede usar la conservación de la energía y escribir que HFF más UI tiene que ser igual a HF, digo, HFI más UI. Por lo tanto, uno espera que haya una variación de la frecuencia igual a UI menos UF partido por H. Uno espera que haya una diferencia en la frecuencia, porque de alguna manera el fotón tuvo que gastar energía para moverse en el campo gravitacional, porque ya sabemos que los fotones son afectados por el campo gravitacional. Entonces, esta es la intuición que hay atrás de esto. Como les digo, este ejemplo es un mal ejemplo porque no he especificado cuál es la energía potencial que tiene un fotón en un campo gravitacional. Los fotones tienen masa cero. Hay un problema ahí. Entonces, pero esto nos da, es un argumento así medio intuitivo de por qué debería haber cambio de frecuencia en un fotón que sube en un campo gravitacional. ¿Está mejor ahí? No, parece que no. ¿Sí? Me perdí. ¿Por qué igual a las energías? Por conservación de la energía. El campo gravitacional es un campo conservativo. Ah, ya. Verdad, gracias.
¿no? Tercer argumento. Tercer argumento. Este es más delicado. ¿Profe? ¿Sí? Disculpe. Dale nomás. Ah, ya, perdón, se me cortó un poco la señal. Es que aquí no estamos considerando nada de relatividad especial porque, no sé, me imagino cosas así como, sacamos argumentos como de la altura, el tiempo, entonces digo, ¿Sí? altura respecto a qué y todo eso, ¿Sí? no sé si... La única cosa que hemos usado de la relatividad especial es el resultado del efecto Doppler, que es un efecto de relatividad especial. ¿No? Y aquí en el primer ejemplo, no, aquí... Sí, esta es la gracia, que son experimentos bien intuitivos, que no necesitan mucha elaboración. Son bien intuitivos. Este de aquí es un poquito más elaborado. Supongamos que tenemos 3 relojes. 2 de ellos están en reposo a distintas alturas. Y vamos a suponer que todos estos relojes son relojes perfectos. No se atrasan, no se adelantan, son súper cachilupi. Y tengo un tercer reloj que viene en caída libre. Entonces lo que yo voy a hacer es comparar los tiempos medidos por los relojes. Lo que yo quiero hacer en realidad es comparar el tiempo medido entre el reloj 1 y el reloj 2. Y para poder compararlos, voy a usar el reloj en caída libre. Porque estos 2 relojes están en lugares distintos. ¿Cómo los comparo? Tengo que comunicarme. Bueno, los voy a comparar con este reloj que está en caída libre. ¿Y por qué los voy a comparar? Voy a usar este reloj en caída libre para compararlos. Porque un objeto en caída libre es un observador inercial. Entonces es un observador en el que yo puedo confiar. ¿Están de acuerdo conmigo? Bien. Ya. Agradezco el voto de confianza. Ya. Entonces, cuando este reloj pase justamente enfrente del reloj 1, voy a tener que este reloj está midiendo el tiempo en reposo, ¿no? Este va a estar en movimiento con respecto al reloj 1. Por lo tanto, el reloj 1, el T1, el tau 1 va a ser el tiempo propio. Ahora, ¿cómo se relaciona el tiempo propio con el tiempo T? Bueno, eso nosotros lo vimos en relatividad especial, se relaciona de esa manera, con un factor gamma. Y aquí le puse gamma 1 porque desde el punto de vista del sistema de referencia donde estos 2 relojes están en reposo, que o sea, con respecto a la Tierra, digamos, este reloj va a tener una cierta velocidad aquí, que voy a llamar velocidad 1. Entonces, por eso tiene un factor gamma 1. ¿Está bien? Por otro lado, cuando este reloj pase justo enfrente del reloj 2, también el reloj 2 va a estar midiendo el tiempo propio y se va a relacionar con el tiempo t de la siguiente manera. Donde aquí hay un gamma 2 porque este reloj está cayendo en un campo gravitacional, entonces está acelerando en el campo gravitacional desde el punto de vista del
de la Tierra, ¿no? El sistema de referencia fijo en la Tierra. Entonces ahí hay un gamma 2. Pero por otro lado, este t es el tiempo que mide el reloj en caída libre y el objeto en caída libre es un observador inercial. Por lo tanto, su tiempo debe ser siempre el mismo. Su tiempo no tiene por qué cambiar. Su tic-tac tiene que ir siempre al mismo ritmo. Por lo tanto, el dt aquí y el dt aquí tienen que ser iguales. Y si son iguales, los puedo eliminar y puedo relacionar esto con esto y obtengo esta ecuación. Usando la definición de gamma, puedo escribir esto explícitamente de esta manera. Y ahora yo voy a usar el hecho de que este reloj está cayendo en el campo gravitacional de la Tierra, las velocidades que lleva son pequeñas comparadas con la velocidad de la luz, así es que voy a expandir esta raíz en serie de Taylor hasta primer orden, basta con hacerlo a primer orden, y voy a obtener esto de aquí. Ahora fíjense, aquí aparecen los cuadrados de las velocidades. Ahora bien, una partícula que se mueve en un campo gravitacional, en un potencial gravitacional phi, tiene una energía total que es esa de ahí. ¿Ok? Como la energía es constante, yo puedo evaluar esta relación en el instante 1, o sea, aquí frente al reloj 1 y frente al reloj 2, igualar las dos expresiones y obtengo esto. Y así es que yo puedo reemplazar esta resta de cuadrados de velocidades por esta diferencia de potencial gravitacional. Yo obtengo esto de aquí. Y esto me dice algo súper cachilupi. Me dice que el tiempo de los relojes 1 y 2, el tiempo de ese reloj y el de ese reloj, transcurre de manera diferente de tau 1 a de tau 2 no es 1, sino es algo menor que 1. Perdón, es algo mayor que 1. ¿Sí? Es algo mayor que 1. ¿Por qué? Porque los relojes están en lugares con potencial gravitacional distinto. Es decir, lo que hemos aprendido es que el tiempo, el paso del tiempo es modificado por la gravedad. Entonces, y esto es muy importante, el principio de equivalencia implica que el tiempo es modificado por la presencia de la gravedad. El transcurrir del tiempo es modificado por la presencia de gravedad. Y todos los que vieron Interstellar saben de qué estoy hablando, ¿no? Sí, yo creo que asistir a Interstellar debería ser una actividad oficial de este curso, ¿no? Ahora, lo más increíble es que se han hecho experimentos y esto se cumple. Esto se cumple. El primer experimento que se hizo fue en la Universidad de Harvard, creo, donde hay una torre como de 50 metros, digamos,
y pusieron un reloj atómico en la base de la torre y otro reloj atómico en la cima de la torre. Y al cabo de un tiempo fueron capaces de medir diferencias en los relojes se desincronizaban. Ahora, este efecto es sumamente importante para el buen funcionamiento de los GPS. ¿Por qué? Porque el sistema GPS funciona con señales que van del aparato que se mueven entre el aparato de GPS y satélites que están a una altura distinta que el aparato de GPS, ¿no? Y de hecho, lo que se hace es triangular la posición del aparato de GPS con señales de distintos satélites. Y para eso se tienen que hacer mediciones de tiempo. Pero resulta que el tiempo transcurre de manera distinta en el lugar donde está el aparato GPS y donde están los satélites. Por lo tanto, tú tienes que llevar en consideración ese efecto. También hay otro efecto distinto que es por el hecho de que los satélites se están moviendo. Ahí hay también un efecto de dilatación del tiempo de relatividad especial. Y tú tienes que llevar estos dos efectos en consideración para que el GPS funcione. Si tú no lo llevaras en consideración, al cabo de unas pocas horas, los errores en la medición serían tan grandes que el sistema sería inútil. Así es que relatividad general, al menos el principio de equivalencia, sí tiene aplicaciones prácticas, el GPS, por ejemplo. Y de hecho aquí tengo un recuadro en los apuntes en que explico exactamente con cálculos, hago los cálculos de las influencias tanto de relatividad especial como de el principio de equivalencia en el sistema GPS. Así es que eso no lo voy a ver ahora en detalle con ustedes, léanlo en los apuntes, yo creo que está bien logrado este recuadro y se los dejo como actividad complementaria. ¿Ok? Preguntas, comentarios. Ninguna pregunta, ningún comentario. Ni siquiera un wow. Ya, pero si no hay comentarios, yo voy a hacer uno. Y con esto vamos a cerrar la clase. Lo que nos enseña este ejemplo, lo que nos enseña este experimento mental, es que el tiempo transcurre de manera distinta aquí arriba que aquí abajo. De hecho, aquí abajo el tiempo transcurre más lentamente. La gravedad va retrasando el tiempo. Entonces, el transcurrir del tiempo depende de la posición. Por lo tanto, si yo voy a escribir mi métrica ahora en un campo gravitacional, la métrica ya no va a ser la misma, la métrica de Minkowski, sino que va a ser una cosa así. El tiempo va a tener que considerar una función que depende de la posición. El punto es que esta ya no es la métrica de un espacio de Minkowski, sino que en general esto es una métrica de un espacio-tiempo curvo.
Por lo tanto, y aquí está la gran sacada de la gran idea de Einstein, es que el principio de equivalencia nos obliga a generalizar el marco de la relatividad especial y considerar una teoría de la relatividad con una métrica cualquiera, una métrica que no sea necesariamente la métrica de Minkowski, o sea, una teoría de gravitación relativista tiene que incorporar espacios-tiempos que en general son curvos. Y la gravitación va a tener que ver con la curvatura de ese espacio-tiempo. Eso es lo que nos enseña el principio de equivalencia. Entonces, ideas finales. Ideas finales. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, no importa. Ideas finales. Entonces, el principio de equivalencia implica que la gravitación tiene que ver con la curvatura de espacios-tiempos del espacio-tiempo. O sea, necesitamos una teoría geométrica de la gravitación. Y eso nos lleva necesariamente a considerar espacios, espacio-tiempos, curvos. Espacio-tiempo curvos. Y la otra idea importante es que el principio de inercia nos dice que si las fuerzas no gravitacionales sobre un objeto son cero, si las fuerzas son cero, entonces el objeto debe moverse en línea recta o estar en reposo. Pero el problema es que en espacios curvos puede que no haya líneas rectas. En una esfera, por ejemplo, en una superficie esférica, tú no tienes líneas rectas, porque el espacio es curvo. Lo más parecido a una línea recta son las llamadas curvas geodésicas. Entonces, el principio de equivalencia más el principio de equivalencia más el principio de inercia nos dicen que las partículas libres, es decir, las partículas sobre las que no actúan fuerzas no gravitacionales, deben moverse en geodésicas, en curvas geodésicas. ¿Qué son las curvas geodésicas? Bueno, hay varias formas de definirlas. Nosotros vamos a ver
las dos formas principales de definirla, pero nos podemos quedar ahora con que son las curvas que extremizan, en general minimizan la distancia entre dos puntos. Entonces, déjenme ver aquí comentarios en el chat. Si el espacio es curvo, entonces, ¿cómo la Tierra es plana? Claro. Claro, exactamente. Exactamente. Esa es. ¿Eh? Esa es una buena pregunta. Entonces, esas son las dos grandes ideas. El espacio de equivalencia, el principio de equivalencia nos obliga a considerar espacios-tiempos curvos, y el principio de inercia nos obliga a pensar en trayectorias geodésicas para las partículas libres, las partículas de prueba. ¿Algún comentario final? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea que prácticamente uno lo más, antes de entrar a física y todo eso, uno lo más probable es que haya escuchado de que cerca de los agujeros negros, como ¿Ya? que el tiempo se dilata y todo eso. Y entonces prácticamente como viene a por esto, ¿o no? Prácticamente. Sí, claro, claro. O sea, eso sería un caso muy extremo, eso sí, porque... Pues claro, ahí es muy notorio. Ahí es muy notorio porque la fuerza de gravedad es muy grande. ¿No? Pero me estaba riendo porque estaba leyendo un comentario en el chat que dice: desde que iniciamos el curso ya no veo los relojes de la misma manera. Exactamente. De hecho, uno los ve cada vez más como los veía Dalí, ¿no? El famoso cuadro con los relojes derritiéndose. Eso. Pero tienes razón. El caso que uno ve en las películas de dilatación del tiempo gravitacional, esas cosas, eso es lo que en verdad ocurre. Y vamos a insistir, y esto lo vamos a ir viendo de varias maneras en el curso. De hecho, nosotros vamos a calcular en algunas semanas más lo que ocurre con el tiempo en las proximidades de un agujero negro. Y de hecho, vamos a ver una situación en que el espacio se va a transformar en tiempo, en un agujero negro. Pero eso se los dejo como aperitivo, como teaser para los próximos capítulos. ¿Les parece? Creo que ya se nos fue el tiempo, me pasé 4 minutos, pido disculpas por eso, así es que paro de grabar y me despido. Que tengan un excelente fin de semana y repasen, consideren todos estos temas del principio de equivalencia. Y nos vemos el martes en la alegría y la felicidad. Chao.